¿Qué tal? Entonces, hoy día es la sesión número 4. La semana o la sesión anterior habíamos empezado a conocer Stata, las partes de Stata. Entonces, continuemos sobre eso. Stata se puede usar de tres formas distintas, básicamente. Una, que es solamente con botoncitos. Otra, que es utilizando comandos dispersos. Y uno es haciendo una hoja con los comandos. Veamos la primera. La primera es con botoncitos, porque la gran mayoría de, de comandos se puede acceder mediante estas pestañas de acá. Por ejemplo, si yo quiero sacar una tabla de estadísticos descriptivos de las variables de mi base de datos, acá pongo datos y acá pongo describir datos y acá puedo hacer tablitas. Quiero editar los datos, acá tengo editor de datos. Quiero crear o modificar algunos datos, acá también hay una opción. Quiero ordenar los datos, se puede hacer. Quiero hacer gráficos, acá hay una pestaña para gráficos, gráficos de todo tipo, desde los más básicos que son dispersión, gráficos lineales, barras, puntos de torta o pie, histogramas, desde los gráficos más simples hasta gráficos más complejos que están acá abajo. ¿Quieren hacer tablitas más complejas? Acá hay algunas tablas, sumarias, tablas, algunos test estadísticos. eh, y acá tienen más cosas más complejas, como algunos tests de series de tiempos, algunos tests para datos longitudinales o datos panel. Inclusive hay análisis multivariado, como ANOVA, MANOVA también. También se puede hacer regresiones simplemente buscando por acá. Se puede hacer análisis de lazo. Se puede hacer estimaciones de todo tipo. Y solamente buscando la opción acá. Entonces, esa es una forma de hacerla. Y esa es la forma en la que utilizan usualmente eh, politólogos, antropólogos y otras ciencias sociales. La utilizan así. Simplemente hacen botoncitos. Por ejemplo, yo trabajaba hace un tiempo con una profesora de la Pacífico que hace investigación. En realidad ella es agrónoma de la Universidad de, de La Molina, y ella hace pequeños estudios sobre producción de café, producción de harina de pescado y esas cosas. Entonces, ella no tiene que hacer muchas cosas complejas, sino simplemente tiene que hacer algunos test de medias, test de descomposición de varianza. Entonces, ella no necesita hacer un código extenso, ella solamente necesita utilizar algunas opciones rápidas. Entonces, su forma de usar de ella Stata es así, con botones. Otra forma de utilizar Stata, la segunda forma, es con comandos dispersos. Simplemente utilizo por esta cajita de abajo que dice comandos y ahí le voy escribiendo a Stata qué quiero hacer. Por ejemplo, quiero que me muestres la suma de 5 más 5 y ya está. Quiero que me hagas, que me ayudes porque no sé cómo hacer una regresión. Y me va a abrir seguro una pantalla ahí y acá me dice cómo hacer una regresión. Quiero sacar algún estadístico descriptivo de una base de datos, le pongo, no sé, hazme un summarize. Y bueno, no tengo una base de datos ahorita, pero si abrí una base de datos podría ser un summarize, ¿no? Pues esa es la segunda forma, utilizando eh, el rectángulo que está abajo. Y esa también es una forma interesante, pero el problema es que yo no puedo replicar lo que he hecho días anteriores o semanas anteriores, porque simplemente lo que hago se guarda o se muestra en esa pantalla de acá, y luego cuando cierro Stata se pierde toda la información. Entonces, esa forma de utilizar Stata es para hacer cosas sencillas, rápidas, urgentes, pero cuando queremos hacer un código largo, un código que queremos utilizar varias veces, que queremos replicar varias veces, que queremos mandarle a alguien
ese trabajo que hemos hecho, es mejor utilizar la tercera forma, que es utilizando un bloc de notas, que en Stata se llama doFile. Pues acá hay una hoja, un icono con una hoja y un lápiz, que nos abre esto, que es simplemente una hoja en blanco, un bloc de notas, y ya les mostré en la sesión anterior. Y este bloc de notas, lo primero que hay que hacer es guardarlo, ¿no? Guardar con algún nombre, en donde ustedes quieran. ¿Sabe? Poner guardar acá. Y cuando lo guardan, vamos a guardarlo en cualquier lugar. Yo lo guardo y cuando lo busco, me aparece de esta forma. Y me dice que es un archivo de tipo do. Entonces, esos archivos de tipo do son los que vamos a utilizar y lo que yo les voy a mandar frecuentemente, porque ahí va a estar escrito todo lo que vamos a hacer. Y es exactamente lo que les he mandado a ustedes o les he subido a Paideia. Ustedes en Paideia, en la semana 2, tienen acá un archivo que se llama sesión 4, do file, lo descargan. Si no se puede descargar directamente, les va a aparecer esto. Lo único que tienen que hacer es copiar esto. Lo copian y lo pegan acá en el do file. Y ya está. Entonces, hagan eso por favor. Si no se puede descargar el archivo en sí, solamente abran esto y copian todo lo que está ahí. Y también descarguen este que se llama MyData y guárdenlo en una carpeta específica donde ustedes estén trabajando. Yo lo he guardado acá. Vamos a ver. Acá yo lo he guardado en una carpeta que es sesión 4. Ahí está mi base de datos y también está el do file que les he mandado. Ábranlo y me avisan si tienen algún problema con descargarlo o abrirlo. Ok, todos tienen eso, ¿no es cierto? Y como les decía en el semana anterior, todo lo que está en verde son simplemente comentarios, que no es código, simplemente es algunas notitas que pongo, como los títulos o explicaciones, pero no es código. Todo esto que está acá, por ejemplo, simplemente el título. No, si yo corro eso, no sucede nada, solamente se imprime acá todo eso. ¿Cómo corro el código? Selecciono lo que quiero correr y con control D. O, en su defecto, selecciono y acá tengo un botón que dice ejecutar selección y corre. Entonces, esas son las dos formas de correr. Cuando nosotros abrimos o empezamos con un código, lo que se suele hacer es primero limpiar la memoria de Stata. Acá ponemos clear all. Estoy diciendo, bórrame todo lo que está en la memoria de Stata. Si hay alguna base de datos abierta, Stata la va a borrar. Si hay algún dato precargado en la memoria de Stata, lo va a borrar. Si hay algo ejecutándose, lo va a detener. Entonces, para eso es clear all, para borrar todo lo que está en Stata. Luego, lo que se suele hacer es decirle a Stata, quiero que hagas, quiero que mm, trabajes en un lugar en específico de mi computadora.
cómo le digo eso a Stata? Con este CD. CD significa Change Directory, cambiar directorio. Entonces, yo le voy a decir a Stata que trabaje en esta carpeta que he creado y donde he guardado el do file y la base de datos. Entonces, voy a copiar la ruta de esa carpeta y la voy a poner entre comillas acá. Pongo eso y lo que va a hacer Stata es decir, ok, desde ahora todo lo que voy a hacer lo voy a guardar en ese lugar. Si, por ejemplo, exporto una tabla, la voy a exportar y va a aparecer acá. Si exporto eh, una base de datos modificada, la voy a exportar acá. Entonces, para eso sirve ese Change Directory. Si no le pongo ese Change Directory, ¿Stata no funciona? No, sigue funcionando, pero todos los resultados los va a guardar en una carpeta temporal. Y esa carpeta temporal se va a eliminar apenas cerramos Stata. Entonces, si queremos recuperar nuestros resultados, tenemos que ponerle un directorio. Por eso el change directory. Listo. Digamos. Ok, hace un rato se habrán dado cuenta que utilicé el comando display. Display es un comando básico que lo que dice es muéstrame alguna cosa. Por ejemplo, que le estoy diciendo, muéstrame cuánto es 5 más 5, ¿no? Es 10, acá aparece 10. Y puedo hacer cualquier operación con eso, ¿no? Display 7 por 99, ya está. Puedo hacer cualquier operación ahí, sumas, restas, multiplicaciones, todo. Pero al igual que puedo decirle que me muestre un número, también le puedo decir que me muestre una oración. Por ejemplo, que le estoy diciendo, muéstrame o imprímeme esta oración. Y acá me está poniendo esa oración. Entonces, para eso sirve display, para que me muestre eh, un resultado, sea numérico o una oración. Ok, para eso sirve display. Luego, vamos a ver lo siguiente. En ocasiones, sobre todo cuando tengan bases de datos grandes y ustedes quieran hacer cosas complejas, va a suceder lo siguiente. Van a tener eh, líneas de código bastante largas. Acá se dan cuenta que Stata pone línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Estas son las líneas del código. En ocasiones, si se dan cuenta, esa línea de código es bien larga. Y Stata la está partiendo en dos, ¿no? Esta línea 8 está partida en dos. Y acá me aparece recién línea 9. Entonces, todo esto es una sola línea. Entonces, esa línea larga no me gusta cómo está. Si yo la quiero partir, la puedo partir de tres formas distintas. Utilizando estos tres slash. Acá ven tres slash. Puedo cortarla utilizando este slash asterisco y luego slash asterisco, pero asterisco slash. O puedo cortarla utilizando este Michi de limit y Michi de limit. Veamos cómo puedo cortar, por ejemplo, este comando que es bien largo y que dice, vamos a ponerle acá algo más interesante. Vamos a descargar un poema. Poema, poema, poema más o menos largo. Todo este párrafo. Y vamos a ponerlo de forma continua, como si fuera una
como si fuera simplemente una oración continua. Y le voy a poner display. Corro eso. Y cuando lo corro me parece bien feo acá, ¿no? Display. Y acá ha escrito toda esa oración larga. No me gusta. Quiero partirla. Acá está todo bien feo. La voy a partir. ¿Cómo la puedo partir? Con estos. Le podría poner así. Esa parte que vamos a cerrar acá. Y luego acá ponerle estos tres. Así. Ahí está un poquito mejor, ¿no? Con estos tres líneas lo corto. Le estoy diciendo, lo que venga en la siguiente línea es lo mismo, es una continuación. Entonces, es una forma de partir. En forma numérica podría ser así, ¿no? Puedo poner display tres rayitas y abajo ponerle los números que voy a multiplicar y me da el resultado, que es equivalente a ponerlo todo junto en una sola línea. Lo mismo. Otra forma de partir un comando largo es con esto. Al terminar la primera línea, le pongo un slash asterisco y al iniciar la siguiente línea, le pongo slash, perdón, asterisco slash. Eso me está diciendo que todo esto en realidad es una sola. Y la última forma es esta, en la cual le digo, todo lo que esté entre este Michi de limit y este Michi de limit CR, todo esto que está al medio, es una sola, es parte de una sola línea de comando. Esas son las tres formas de partir un comando largo. Quizás por ahora no se va a ser muy útil para ustedes, pero mientras hagan investigaciones más largas se van a dar cuenta de que es muy necesario para ordenar sus códigos. Ok, ¿qué más? Sigamos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, Dime. una pregunta. No sé, no me acuerdo, pero quizá hay algún código, por ejemplo, me pongo en cualquier línea y poner comentarios al costado. Ah, por ejemplo, acá vamos a poner. Le pones un Michi, eh, le puedes poner así. Entre esos dos puedes poner comentarios. Slash eh, Michi, escribes todo lo que quieras y al final slash Michi. Es una forma. O también acá hay otra forma, ¿no? Le pones dos palitos. En lugar, en lugar de esto, también le puedes poner acá dos palitos y escribiré cualquiera de los dos. Esas son las formas de poner comentarios al costado. Dos palitos o slash asterisco y luego cerramos con asterisco slash. Si el punto y coma es para decirle viene desde acá hasta acá. Este punto y coma, decirle empieza a delimitarme desde acá y termínalo acá. Acá está apareciendo en la línea 41 un comando que dice solamente clear. A diferencia de acá arriba que decía clear all. ¿Cuál es la diferencia? Este clear
solamente el clear solamente va a borrar lo que está, la base de datos que está abierta, pero no va a borrar todo lo que está precargado en Stata. Por ejemplo, yo estoy poniendo clear, pero acá abajo me está diciendo que la ruta, el CD, sigue activo. Cuando yo pongo el CD acá abajito, se dan cuenta que es el mismo CD de acá. Si yo le pondría, si yo cambiaría esto, debería cambiarme esto. No está por defecto. Entonces, cuando pongo el directorio, va a aparecer acá siempre abajo. Stata, por defecto, tiene un tamaño de memoria. Vamos a ver. Vamos a hacer clic acá. Hay una grilla con una lupita. Eso es ver la base de datos. Esta es el portal donde ustedes van a ver sus bases de datos. Como se dan cuenta, es muy similar a Excel. Tiene columnas, tiene filas, ¿no? En las columnas van a ir las variables, variable 1, variable 2, variable 3 y así. Y en las filas van a ir las observaciones, ¿no? Observación 1, observación 2, observación 3. Por ejemplo, si es una base de datos de niños, acá va a estar el niño 1, el niño 2, el niño 3. Y acá arriba sus características, ¿no? Edad, sexo, educación, peso, talla. Es igual que un Excel, muy parecido a un Excel. Entonces, acá va a estar toda esa información. Acá al costado va a estar las variables con sus descripciones. Y acá abajo van a estar las variables con sus nombres, el formato que tienen, el tamaño de memoria que ocupan y otras características que vamos a ver en un rato. Cerramos esto por un momento. Buena pregunta, Luis. Ángel, me pregunta si hay un límite de columnas y un límite de filas. Buena pregunta. Si se dan cuenta acá, puede irse a cualquier lado, pero si yo pongo acá, ayúdame, Stata, quiero poner observaciones. Y acá hay un manual que dice, eh, mira el PDF completo, entramos, hacemos clic ahí. Y por acá está esa información de cuántas filas y cuántas columnas están habilitadas para Stata. El límite de filas y columnas depende de la versión de su Stata. Vamos a ver acá. Voy a abrirlo de vuelta. Tardemos un segundo. Acá arriba ustedes ven que dice Stata/MP.
MP es una de las versiones de Stata. Hay muchas más. El MP no es la versión más grande. Hay otras más grandes. Pues el otro día estaba chequeando eso. No sé dónde está. A ver, dame un segundo. El otro día justo lo guardé. Ya acá está. Eso es el otro día. Estaba buscando eso. Él se manda un link. Stata. Y acá está. Yo les dije que su stata es MP, ¿no? Hay otros statas que es el SE y el BE. El MP tiene en total un máximo de esta cantidad de filas y puede tener hasta 120.000 columnas. ¿Cuántos acá? Estos son, hasta acá son millones. 1.000 millones, 1.000 millones, un poquito más de 1.000 millones de observaciones y 120.000 eh, variables, que serían 120.000 columnas, ¿no? Hay otras versiones como esta, que son menos potentes, como la BE y la SE. Pero también esto depende de qué tipo de variables sean. El máximo de variables usualmente numéricas, porque si son variables de texto o variables categóricas, no es tanto, ¿no? Pero evidentemente, casi nunca van a tener bases de datos así de grandes. Es casi imposible que tengan esa cantidad de variables. Eh, Ni un censo tiene tanta, ni juntando todos los censos que se han hecho en Perú desde el 80 y tantos, van a alcanzar esa cantidad, ¿no? Pues es un montón. Por eso no se preocupa. Por el tamaño de observaciones, no se preocupa. Pero a veces es necesario decirle a Stata, oye, restringe una cantidad de observaciones. O sea, acá le estoy diciendo a Stata, eh, establece set el número de observaciones a 10.000. Corro eso y abro mi base de datos y me doy cuenta que acá hay 10.000 filas. Está acá, 10.000. Si yo le cambio y le digo que me ponga 20.000 filas, corro eso, abro mi base de datos y acá me va a aparecer 20.000 filas. Eso es para decirle a Stata, ese es el número máximo de filas que voy a utilizar. Es más que todo para que Stata sepa que no va a utilizar más memoria. Uy, perdón. Se pausó. Ahora sí ven, chicos. Sorry, sorry. No había visto que se había pausado. Ya. Recapitulando, acá está la tablita de tamaño de observaciones, tamaño de la base de datos. Con el MP, que es la versión que nosotros tenemos, acá en Stata, acá arribita, dice Stata/MP, ¿no? Pues acá nos dice, en la versión de Stata MP puedes tener hasta
1.000 millones, un poco más de 1.000 millones de observaciones, es decir, más de 1.000 millones de filas. Y cantidad de variables o cantidad de columnas, lo máximo que puedes tener es 120.000 columnas o variables. Entonces, esto es demasiado, es un montón. Nunca vamos a llegar a eso. Por el tamaño, no se preocupen. Por el tamaño por el máximo de filas o columnas, no se preocupen. Regresemos. Les decía lo siguiente. En esta fila 42, les estoy diciendo lo siguiente. Set, que es definir o establecer. Establéceme que la cantidad de observaciones va a ser 20.000. Corro eso y me voy a la base de datos. Y la última fila es la fila 20.000. Si yo voy y le digo a Stata, cámbiame eso y que ahora sea 30.000 observaciones, entonces abro y ahora van a observar que acá hay 30.000 filas. Lo que está haciendo Stata es enumerarme acá las filas, ¿no? Eso es para que Stata sepa más o menos cuánto vamos a utilizar de su memoria. Y este MathSci es ya también para la cantidad de columnas o filas, ¿no? Perdón, o columnas. No es muy importante esto, solamente es necesario cuando Stata, a veces Stata se resiste por defecto a abrir bases de datos grandes, le ponen ponle, admíteme esa cantidad de observaciones o de filas. Luego seguimos con la línea 45. La línea 45 es un comando que ustedes van a tener que utilizar una sola vez en su vida. El set more of lo que hace es que la corrida sea más fluida. Vamos a ver si yo puedo apagar. Este set more off es muy raro. Un segundo. Set more on. Voy a copiar esto. No, eso está. No les puedo mostrar para qué sirve porque mi stata ya está por defecto. Ya. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando ustedes tienen stata por primera vez en su computadora, cuando corren un comando largo, lo que hace Stata es te lo muestra por partes. Entonces, si yo le decía a Stata, muéstrame toda esa oración gigante, lo que hubiera hecho Stata es, primero, mostrarme el inicio, así, y acá en la esquinita me hubiera puesto seguir mostrando. Yo le ponía clic en ese botoncito que decía Set More, y me mostraba la siguiente parte. Y luego le ponía otra vez el botoncito Set More y me mostraba la siguiente parte.
y la siguiente parte tenía que hacer clic de vuelta. Entonces, por defecto, Stata hace eso. Me muestra la primera parte del resultado y mientras le voy poniendo a clic a Set More, me muestra la siguiente parte. Eso cuando hay comandos largos. ¿Ya? Pero cuando ustedes le dicen a Stata Set More Off, lo que va a hacer es desactivar esa función. Y aunque ustedes corran un comando sumamente largo, Stata lo va a correr sin ningún problema, sin hacer esas paradas innecesarias. Voy a hacer un último intento para mostrarles eso, ¿no? Ahí está, ya. Ahora sí les voy a mostrar. Un segundo, ya. Este comando que he puesto acá es un comando sumamente largo, ¿no? Le estoy diciendo, muéstrame toda esa oración. Yo corro eso. Yo corro eso y acá abajo me pone more. Es decir, me está mostrando la primera parte del resultado y le tengo que poner more para que me muestre la continuación. Y luego me muestra una partecita y luego continuación, continuación, más, ¿no? Hasta que al final termine de mostrarme todo el resultado. Por defecto, esta está bien así. Pero si yo le quiero desactivar esa función horrible, porque hay que estar poniéndole more cada vez, lo que se hace es ponerle este, set more off. Apágame ese botoncito de estar poniendo more cada vez. Entonces, cuando corra un comando largo, lo va a correr de frente. No me va a estar preguntando, ¿quieres seguir viendo la siguiente parte? No. Entonces, para eso sí. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Listo, seguimos. ¿Cómo abrimos la base de datos? Con el comando use. Acá está, use. Hasta te le vamos a decir, ábreme o utiliza una base de datos que se llame midata.dta. Y le voy a poner coma y le voy a decir replace. ¿Qué quiere decir replace? Que si existe alguna base de datos abierta, ciérrala y ábreme esta que te estoy indicando. Le pongo control D y abro mi base de datos y acá ya está abierta esa información. ¿Qué pasa si no le hubiera puesto replace? Veamos. Si no le pongo replace, en ese caso sí me está abriendo porque sabe que es la misma base de datos, ¿no? ¿Qué pasa si no le pongo las comillas? Veamos. También me abre normal. ¿Qué pasa si no le pongo que está en formato DTA? Igual me abre. Eso no siempre va a ser así. En esta ocasión me está identificando. No necesito poner ni comillas ni el formato DTA. ¿Por qué? Porque en la carpeta donde estoy trabajando solamente existe un archivo que es DTA. Pero si acá en mi carpeta yo tendría un montón de archivos DTA, tendría quizás un archivo llamado Mi Data en Excel o un Mi Data en CSV,
En esos casos sí tengo que especificarle que es DTA. Si no, me va a decir error, hay otro archivo con el mismo nombre, pero en otro formato. Pues por eso, por eso se le pone usualmente, se suele poner el formato también. ¿Por qué a veces le ponen comillas y otras veces no? Por lo siguiente, en este caso no hay problema porque el nombre del archivo es un nombre totalmente compacto. No hay espacios vacíos en el nombre. Si, por ejemplo, se hubiera llamado mi data, así, sin el subíndice, esta te hubiera dicho, oye, ¿qué es eso? No hay, ¿qué es mi? ¿Por qué hay un vacío acá? O sea, acá está leyendo simplemente, no está leyendo mi data, sino está leyendo data nomás. Entonces, por eso, cuando tienen nombres con espacios, Stata necesita que le pongan comillas. En este caso, como no hay espacios, no hay problema. Corro y ya está. Eh, ya. Si, por ejemplo, yo quiero abrir una base de datos que no está en este directorio que le he puesto acá arriba, lo que podría hacer es copiar toda la dirección y ponerlo acá completo. Acá está toda la dirección de la carpeta donde está mi base de datos y acá el nombre de la base de datos. Corro eso y ya está. También funciona normal. Listo, entonces ya hemos abierto una base de datos. Abramos acá y observemos qué cosa hay en este Mi Data. En este Mi Data hay información de 54 personas, un código que es un identificador, sus ingresos, su género, su edad, y esta información que ya no nos importa, esta no la tomen en cuenta. Nos importa solamente esto. Un identificador, una variable de ingresos, una variable de género, una variable de edad. Y lo primero que salta a la vista es que hay numeritos que están en color negro y acá hay una variable que está en color rojo o medio naranja oscuro. ¿Cuál es la diferencia? Que Stata va a poner en negro todas las variables que son números, numéricas, va a poner en rojo las que están en formato texto y va a poner en azul las variables que son categóricas. Acá no tenemos ninguna categórica, vamos a ver luego alguna por ahí. Entonces hay tres tipos de variables que pueden tener acá. Las numéricas, que van a estar en negro, las de texto, que van a estar en rojo, y las categóricas, que van a estar en azul. Entonces veamos, voy a poner clic acá en ID, y cuando hago clic en ID, acá al costado aparece ID, que es identificador del individuo. Acá abajo voy y dice, lo mismo, el nombre, el identificador, y me dice, ¿de qué tipo es? Byte. ¿Qué es byte? Es básicamente número, ¿no? Y acá me dice formato. Esto es interesante. El formato de esta variable es el símbolo de porcentaje 8.0G. ¿Qué significa 8.0G? Significa lo siguiente. Vamos a abrir a ver, Word. Esto significa lo siguiente. 8.0G significa lo siguiente. Me dice que la variable tiene 0 decimales y tiene 8 espacios adelante del punto de la coma. Si el formato sería 8.1G,
Lo que me estaría diciendo es que ese número tiene un decimal y hasta 8 elementos a la izquierda de, del punto o de la coma. Pues tratemos de hacer, a ver, veamos acá. Hago doble clic acá y en lugar de 0 le voy a poner 3. Vamos a ver qué sucede. Ya, en lugar de 0 le voy a poner 3. No me, no me hace caso. Vamos a poner un número más grande. Pues, eh, y acá le he puesto 8.3 y acá me ha salido 3 decimales. Le pongo 8.4 y me pone 4 decimales. Si yo le pongo acá en lugar de 8, 6, no hay ninguna diferencia porque igual acá a la izquierda del punto solamente hay un elemento o hay 2 elementos. No hay más, ¿no? Entonces no hay problema. Ese, ese, esta cosa de tener 8.0, 8.1, 7.0, 7.2 tiene que ver con decimales y con elementos a la izquierda del punto. A ver, tengo una pregunta. Su compañera Garvin dice que no encuentra su código. ¿Puedes compartir tu pantalla, Garvin, para ver qué sucede? ¿Y me das permiso? Ya, un segundo. Chicos, si no les está corriendo o no les funciona el SATA, eh, avisen para que me compartan la pantalla y lo vemos porque es importante que todos puedan estar siguiendo. A ver, empecemos con lo de Garvin Gates. ¿La línea 44 te corre? ¿La de acá? Ujú. No la corro y Solo la, acá rojo. solo la 44, no selecciones la 46. Ya. ¿Has puesto tu CD? A ver, sube arriba, sube to the file. En el CD, mm, segura que mi data está guardada en esa carpeta llamada archivos estatal. Aquí está, acá está. A ver, Aquí está esto. a ver, déjame. A ver, veamos. Si está. Mm, ¿Por qué no corre? Veamos. Dice que no encuentra. Posiblemente no corriste este CD. Ahora sí lo corrió. Antes, Ah, ahora veamos este, a ver si el 46 corre. También corre, ya está. ya, gracias, amigo. Regresemos. Y acá me preguntan por qué le pongo G o F. Ya, el G o el F eh, y es ah, para cuestiones prácticas del curso, G y F da lo mismo.
Es un problema, es una cuestión de formato que tiene que ver con... Esperen, ¿dónde estamos? Estamos acá. Y eso de ponerle F o G tiene que ver con si esto es byte normal o byte. Hay otros tipos de byte. Entonces, no se preocupen por eso. Puede ser F o puede ser G, el cual coja su computadora normal. En mi caso, con el G no me cogía los decimales. Pónganle F. Y eso es un detalle de programadores que tiene que ver eh, con los tipos de bytes con los cuales está guardado. Y así vemos. Bueno, este ID lo voy a regresar a 0 ya para que no haya problemas. Ya está, 0, sin decimales. Ya. Ingresos, igualito. Si se dan cuenta, este ingresos, acá ya no me dice que es byte, me dice que es integer, un, un valor, eh, en inglés, integer, la traducción de integer es entero, ¿no? Un número entero. Pero sigue siendo un número. No, esa diferencia de byte y entero, no hay una diferencia sustancial. Sigue siendo un número cualquiera. Entonces también tiene cero decimales y nada más. Acá dice género. Cuando hago clic en género, me aparece acá que de qué tipo es STR9. ¿Qué es STR9? Es string. String de 9 posiciones. ¿Qué es eso? String es texto y 9 me está diciendo que hay 9 elementos acá. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masculino está hecho eh, de 9 letras, ¿no? Por eso es 9. Femenino, ¿cuánto es? ¿Por cuántas letras está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero también tiene acá string 9. Es que el formato o el tipo de variable depende del que tiene más elementos. O sea, en este caso, la variable género tiene varias palabras ahí. La palabra más larga es el que va a ponerle acá el 9, el 10, el numerito de celdas totales. La cuestión acá es que quiero que sepan que simplemente es string y que el numerito que aparece al costado es la cantidad de palabras máximas con las cuales está compuesta ese, estos textos, ¿no? Cada texto igual es un byte, cuenta, es un float, que es lo mismo en realidad que un número. No hay diferencias sustantivas. No se preocupen por eso, es un tema ya de programadores. Listo, veamos, ¿qué más? Este ID me aparece que es 1 hasta 18 y es un número. Pero yo lo puedo convertir a texto. ¿Cómo? Veamos. Voy a ponerle acá tu string y la variable. ¿Qué era la variable? ID, ¿no? Acá le estoy diciendo tú hacia string texto. Llévalo a texto. ¿Qué variable? ID. Corro. Y acá me dice, ok, pero me tienes que decir si genero una nueva variable ID que esté en texto o la reemplazo a la que ya existe. Le voy a decir reemplázamela. Coma, replace. Corro. Y ya está. Acá me dice, tu variable ID ha sido transformada de byte a string. Abro y acá está. ¿Se acuerdan que tenía esto color negro porque era un número? Ahora está en color rojo porque ahora es un texto. Y es un texto que
es de formato string 2. ¿Por qué 2? Porque el más largo de estos tenía 2 elementos, ¿no? Ya está. Si quiero regresarlo a número, voy a ponerle de string. Deshacer, deshácelo, deshace el texto. Igual, la variable id y replace. Lo corro. Todas las características ahora son numéricas. Y ya está. Ahora está en negro de vuelta. Entonces, ese es para transformar un, un número a un texto y luego de texto a número. A veces va a ser bastante necesario eso. Preguntas, chicos. ¿Se me escucha? Sí, Digo, una pregunta, ¿para qué sería necesario que sea un texto? Si, o sea, yo lo veo como que igual, simplemente que cambie el color. sí. Por ejemplo, si tú tienes una variable que es DNI de las personas y necesitas, por ejemplo, ahorita estamos con esto de pagar impuestos a la renta y necesitas a los que terminan en 4, en 5, en 6. ¿Cómo los ubicas? Lo que harías es transformarlo a texto y extraerle el último número, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un uso frecuente. Entonces, cuando tienes un código necesitas extraer un elemento, ¿no? Ah, ok, entiendo, entiendo. Gracias, Diego. Y su compañera me pregunta, ¿cómo sería si quiero generar nueva variable? Vamos a hacer lo mismo. Bueno, tu string id, en lugar de replace le pongo gen, abro paréntesis y cierro paréntesis y le pongo el nombre de la nueva variable. Le voy a poner id2. Lo que estoy diciendo es, la variable id, transfórmala a texto, pero mantén esa variable, créame una variable nueva que sea id2. Abro mi base de datos y acá aparece, ¿no? El id lo ha mantenido como número, pero ha creado una variable id con esa información, pero en texto. Igualito, quiero regresar, le pongo de string id2, que está en texto, quiero que lo vuelva numérica, pero que lo guarde en una nueva variable que sea id3. Y acá está id3, que es numérica, ¿no? Oh, tenía alguien levantando la mano. Jorge. Ah, profe, una pregunta. ¿El toString y el dstring puedo aplicarlo también con el byte o con el float? ¿O Ah, solo es con string? todo lo que sea numérico, es decir, con el integer, con el byte, con el float, con todos. Con todo lo que sea numérico. No hay problema. Pero si quiero pasar de int a float también, ¿o no? ¿De qué? ¿De qué? De int a float, porque hay otra variable float. Creo que es la única diferencia entre float y el byte creo que era porque uno admite más decimales, ¿no? Sí, pero en ese caso lo tienes que hacer de la siguiente forma. Simplemente vamos, en ese caso, lo que estás haciendo es transformación entre formatos de números. Eso se hace con otro que es format. Vamos por acá, que es el format. No se hace con el de string ni con el de string. Se hace con el comando format, que acá está. Comando format te dice acá, vamos a ver, te permite pasar eh, ya, estos numéricos. Ya, la diferencia de ese, ya, más o menos la diferencia de ese byte integer es, por ejemplo, que el integer nunca va a tener comas.
o decimales, ¿no? Nunca va a tener decimales. El byte son números usualmente menores a 10, que solamente son un elemento. Entonces, en esos casos, ya no se cambia con el de string, con tu string, sino con este format. Esa acá te dice. El byte es un número pequeño usualmente, que no tiene decimales. El integral también es un número pequeño que no tiene decimales. El long son números grandes sin decimales. Entonces, a eso se refiere con byte, int, long. Son simplemente especificaciones. Y para cambiarlo, simplemente pones format, la variable, y el nuevo formato al que le estás cambiando al final. Pero no le veo mucho uso a eso. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya sigamos. Ok, entonces exploremos la base de datos. Tenemos una base de datos y hay una variable que se llama edad. Pongamos tabulate. Tabulate es hazme una tabla de frecuencia de la variable edad. Corro y acá me aparece una tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Es una tabla donde me dice cuántas veces se repite un valor. Acá me dice, el valor 11 se repite una vez, el valor 18 una vez, el valor 19 una vez. Entonces, hay una persona con 11 años de edad, hay una persona con 18 años de edad, hay una persona con 19 años de edad, y acá al costado me va indicando qué porcentaje representa eso, ¿no? Esta persona que tiene 11 años de edad representa el 1,85%. Esta persona, acá hay dos personas con 38 años de edad que representan el 3,70%. Para eso es el tabulete. Su compañera me pregunta es cómo haríamos con categóricas. Ya, vamos a ver un rato categóricas. Por el momento, categóricas ya es una combinación de número con texto. Entonces, vamos a ver en un rato. Hagamos lo mismo con ingresos. Hagamos un tabulate, que es una tabla de frecuencia de ingresos. Y acá me dice, hay 3 personas que ganan 200 soles. Eso representa el 5,56% de mi muestra. Hay 6 personas que ganan 300 soles, que representa el 11,11% de mi muestra. Para eso sirve ese tabulate. Pero yo quiero saber más características de esas variables. Pongo el summarize. Summarize, que es este. Summarize. Que es sacarle estadísticos descriptivos de edad, por ejemplo. Edad. Corro. Ha salido desordenado. Vamos a ampliar esto. Y acá me aparece. La variable edad aparece en 54 observaciones. La media de esa variable es 38,14815. La desviación estándar es 13,42 más o menos. El valor mínimo de esa variable es 11 y el valor máximo es 74. Igual podemos hacer con ingresos. Y acá aparece igual. 54 observaciones, la media es 500 de ingresos, la desviación 150,461, el mínimo ingreso es 200 y el máximo ingresos es 800. Entonces, para eso sirve esto, ¿no? ¿Qué más? Si yo quiero crear una variable, la voy a crear con el comando gen. Gen va a ser el comando típico para crear nuevas variables. ¿Se puede crear con otros comandos? Sí, pero el básico es el gen. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame i, y que esa variable i
tome el valor de 1 para todos. Entonces, corro esto. Y cuando abro la base de datos, hay una nueva variable i que toma el valor de 1. ¿No? Si quiero que me cree una variable vacía, por ejemplo, una variable t, le voy a poner un puntito. Le estoy diciendo créame una variable vacía, que se llame t. Abro y acá hay una variable t, donde todo está vacío. A esos vacíos le vamos a llamar missings, que la traducción es perdido, ¿no? Valores perdidos. Es una variable vacía. Ustedes dirán, ¿para qué quiero una variable vacía? Bueno, luego vamos a ver que podemos rellenar esa variable con valores. Pero por el momento solamente estamos creando una variable vacía. Entonces está vacía, ya está. Eso es para crear eh, variables numéricas, una variable vacía, y ahora creamos una variable de texto. Entonces creo una gen, no sé, una variable estado civil. Y le voy a poner acá casado. Casado, casado. Entonces, entre comillas, estoy poniendo que su estado civil es casado para todos, ¿no? Corro esto, abro la base de datos, me crea una variable estado civil que es igual a casado, casada, y como se dan cuenta, está en, en rojo. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Y ahora sí, veamos lo de su compañera que nos decía una variable categórica. Dame un segundo. Dame un segundo. Un segundo, chicos. Ya, ahora sí. Creamos una variable género 2. Vamos a generar género 2. Vamos a poner género, género, que va a estar vacío. Género 2, porque ya hay una variable género. Vacía. Y acá está vacía, género 2. Y le voy a poner
Reemplázame, replace, esa variable género 2 con el valor de 1 si la variable género inicial es una que contenga la palabra masculino, femenino. Corremos. Y acá me dice, hemos hecho 27 cambios. ¿Ok? Abro mi base de datos y me doy cuenta acá en la variable género 2. Los que tienen 1 son aquellos que acá en género había femenino. 1, femenino. Pues le damos de vuelta acá dice. Genero la variable género 2 vacía. Luego, en esa variable género 2 reemplazo con el valor de 1 si la variable género original era igual a femenino en texto. Dense cuenta que al lado izquierdo del if hay un igual y al lado derecho del if hay un doble igual. Entonces, cuando utilizo el igual en la condición, siempre se va a poner con 2 veces igual. Eso es algo que siempre tienen que recordar. Igualito voy a ponerle, reemplázame la variable género 2 con el valor 0 o con el valor 2, ¿ya? Con el valor 2, si la variable original género tomaba el valor o era igual al texto masculino. Corro. Y acá me dice, hemos hecho 27 modificaciones. Abro mi base de datos y acá aparece género 2 cuando es masculino acá. 2 cuando es masculino. Entonces mi variable género 2 tiene valores 1 y 2. ¿Ya? Ahora, esa variable que está en formato numérica no tiene sentido, ¿no? Porque si yo puedo sacar el promedio de género 2, no tiene sentido. Entonces, lo voy a convertir a una variable categórica. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero vamos a poner acá label, define, y vamos a ponerle cualquier cosa, género. Género subguión. Y acá le voy a abrir paréntesis, y le voy a poner mujer, hombre. Y le voy a poner label, define, label value, género. Género. Define. A ver, copien, chicos, para ver si corre. Vamos a ver si ahora funciona. Bien. Lo que he hecho acá es lo siguiente. Le estoy diciendo, Stata, defíneme un conjunto de categorías. Ese conjunto de categorías se va a llamar género subguión. La categoría 1 corresponde a la palabra mujer y la categoría 2 corresponde a la categoría hombre. ¿Ya? Acá estoy definiendo la lista de categorías. Y luego le estoy diciendo, esa lista de categorías que se llama género 2, género subguión, perdón, atribúyela a la variable género 2. Entonces, acá les digo, esas etiquetas, esos labels,
ponles el valor en género 2. Corro todo eso y ya está. Bueno, en mi caso ya están. Y voy a mi base de datos y me doy cuenta que la variable género 2 ahora está en azul. ¿Por qué está en azul? Porque es una variable categórica. ¿Qué quiere decir una variable categórica? Que en realidad es un número, pero al cual se le ha atribuido un tipo o un nombre. Si yo hago doble clic acá en hombre, me aparece que en realidad es un 2. Hago clic acá en mujer, en realidad es un 1. Y haciendo clic me aparece que en realidad es un número, pero al cual le ha asignado un tipo, una categoría. ¿Hay preguntas, chicos? Diego, una pregunta. Dime. Digamos, si le pusieron los dos comandos a la vez, no podría correrlo a la vez. Primero tendría que definir y luego ya tendría que evaluarlo, ¿no? Sí. Estos son dos pasos. Podrías, o sea, no existe la forma de hacerlo en una sola línea. Primero hay que definir la lista de categorías y luego atribuirle esa lista de categorías a la variable. Mm. Ok, gracias. Eh, Diego, disculpa. Dime. Cuando en el J, por ejemplo, todos me salen 2, 2, 2, 2. No, pues no separa masculino y femenino. A ver, comparte tu pantalla. ¿Me puede dar permiso? Ah, ya, claro. No, sí me puede dar permiso. Ya está. Ah, ahí está. Espera. Porque solo sale 2, 2, 2 en el J. No me sale. Sí. Regresar femenino. En el 57 veo que, en la línea 57, veo que has puesto género y 2 separado. Ahora vuelve a correr de ser 45, vuelve a correr. Ahora sí, ¿no? Ah, no, el J. No, el J está bien que salga todos, ¿no? Ya, Diego, gracias. Ya, genial. Mm, Eso es para crear una categoría, una variable categórica desde cero. Pero también hay algunas opciones eh, como la siguiente. Yo ya tengo una variable que se llama género, pero está en texto, ¿no? Puedo codificar esa variable y convertirla en una categoría. Veamos cómo. Voy a poner encode, género, género 3. Veamos si funciona. Si funciona. ¿Ok? Vamos a explicar. Dice, estoy diciendo, encode no es una palabra que se pueda traducir. Codifica, ¿no? Codifica o vuelve categórica en realidad. Vuelve categórica la variable género
y crea la variable género 3. Entonces, corremos eso y voy a mi base de datos. Entonces, género es una variable de texto, donde aparece masculino y femenino, pero le he dicho de que codifique esa variable y genere una variable género 3, donde lo que ha hecho es agarrar esas palabras y asignarle números. Yo hago clic a masculino y le he puesto 2. Hago clic a femenino y le he puesto 1. ¿No? Entonces, eso es una forma rápida de hacerlo si ya tienen una variable que es texto y la quieren convertir a categoría. Es el famoso encode. Y también se puede hacer lo contrario, el decode. Decode. Por ejemplo, esa variable que hemos creado, género 2, que está en categórica, quiero que la transforme a texto. Le pongo decode, género 2, coma, género 4. Estoy diciendo, la variable género 2, que es categórica, conviértela a texto y pon todo eso en la variable género 4. Y acá veo género 4, ahora es un texto. Entonces, justo es la pregunta que su compañero o compañera nos hizo hace un rato, sobre cómo era transformar de número, perdón, de texto a categórica. Esa es la forma. Y de categoría a texto. El encode y el decode. Listo. Supongamos que ya tengo esta base de datos que ya está más grande que la inicial, ¿no? La inicial solamente era hasta acá, creo. Y voy a grabarlo. Voy a poner, graba esta base de datos y reemplázala en la que ya existe. Si yo pongo save sin ninguna cosa después de save, solamente replace, lo que va a hacer Stata es guardarlo con el mismo nombre. Lo va a guardar con el nombre MyData. Pero yo no quiero eso. Yo quiero mantener mi base de datos original sin modificaciones. En este caso lo voy a grabar con save con este nombre. Datos modificados.dta. Y le estoy diciendo, en caso exista una base de datos con ese nombre, reemplázala. Me corro. Y acá me dice, muy bien, la hemos guardado. Y voy a mi carpeta y acá aparece esa nueva base de datos. Datos modificados. Con eso guardo la base de datos. Un par de cosas más acá. Vamos a ver. No, mejor abajo. Vamos a poner acá order. Vamos. Vale, un segundo. No, mejor esto después, la definición. Esa parte ya les expliqué hace un rato cómo abrir una base de datos, ¿no? Podíamos abrir la base de datos poniendo entre comillas, poniendo sin comillas y solamente el nombre del archivo con el DTA, con el formato DTA, o inclusive no, sin ponerle el DTA. Lo recomendable es hacerlo de esta forma, de línea 83, porque a veces el nombre puede ser un poco caprichoso, puede tener espacios, o puede
O puede haber otro archivo con el mismo nombre, pero en otro formato. Lo recomendable es como está en el 83. Hace un rato hemos estado abriendo la base de datos haciendo clic acá, ¿no? Si quería abrir la base de datos para verla, hacía clic acá. Y si quería modificarla, hacía clic acá. Puedo hacer lo mismo de frente con el código. Si pongo edit, me abre la base de datos y puedo modificarla. Yo hago clic acá y puedo modificarla. Normal. Y si hago browse, me abre la base de datos, pero no me permite modificarla. Yo hago clic, trato de modificar y no se puede. Esa es la forma recomendada, abrirla con browse. ¿Qué más? Resulta que todos los comandos, o la mayoría de comandos, tiene simplificaciones. Por ejemplo, edit, su simplificación es ed. La simplificación de browse es br. La simplificación de gen es simplemente g. Entonces, hay un montón de bases de comandos que se pueden simplificar. ¿Cómo sé cuál es la simplificación de una base de un comando? Voy acá y le pongo help, ayúdame, y pongo cualquier comando, browse, por ejemplo, browse. Y acá cuando pongo, acá aparece browse y me dice, puedes, y acá en browse veo que está subrayado la parte de br. Eso quiere decir que la abreviatura de browse es br. Acá en edit me aparece subrayado ed. Entonces, ed es eh, la, la, em, la abreviación de edit. Y así, si yo hago, por ejemplo, otro, display, ayúdame, help, estoy pidiendo ayuda a SATA, ayúdame a saber cómo se utiliza el comando display. Y acá me aparece display y abajito aparece subrayado DI. Entonces, la abreviación de display es DI. Entonces, eso les va a ayudar un montón para no tener que estar escribiendo varias cosas, ¿no? Igual, este ed hace lo mismo que el edit. Este br hace lo mismo que el browse. Esto de log file, vamos a verlo al final. Voy a copiarlo al final. ¿Está? Esto de display ya hemos visto. Esto de set more off ya hemos visto. Tabulate ya hemos visto. Esto de log vamos a verlo al final. Y veamos. Stata tiene miles y miles de comandos. Así que no, es imposible que ni yo, ni ustedes, ni ninguna persona del mundo se memorice todos los comandos. Es más, Stata como empresa tiene sus comandos, pero hay un montón de personas, académicos, investigadores, que crean sus propios comandos y los suben a Internet. Por ejemplo, hay un investigador peruano que se llama Hugo Ñopo, que seguro lo han escuchado alguna vez. Este investigador, en su tesis doctoral, creó un comando. Su comando se llama el NopoMatch. Vamos a poner help NopoMatch. Es un comando que él propuso en su tesis doctoral del 2008 y que publicó en la revista de Economía y Estadística, es una de las mejores revistas del mundo, y trata sobre esto, Matching as a Tool to Decompose Wage Gap. Es una herramienta para descomponer la brecha salarial de género. Entonces, él ha creado este comando y lo ha subido a Internet y todas las personas que quieran utilizarla la descargan y la usan. Por ejemplo, yo utilicé este comando en mi tesis. Y acá abajito aparece quienes han hecho el comando, ¿no? Lo ha hecho Juan Pablo Atal y lo ha hecho Hugo Ñop.
y también Alejandro Hoyos. Y te dice, si tienes preguntas o problemas con el comando, escribe a este correo. Y acá te explica todo lo principal de ese comando. Hay otros comandos que han sido hechos por el mismo Stata. Por ejemplo, vamos a poner acá help, regress. Este es un comando que ha sido hecho por el mismo, no, ese no es Stata, no. El mismo Stata ha hecho tabulate. Por ejemplo, si en este comando que se llama tabulate, al final no aparece el nombre de nadie, ¿no? Eso quiere decir que ha sido la misma empresa Stata el que ha hecho este comando. Otro comando, por ejemplo, el comando outrec2, que vamos a ver durante el curso para qué sirve. Este comando lo ha creado una persona que se llama Roy Wada. Es un comando muy utilizado en economía, pero que no lo ha hecho la misma empresa de Stata, sino lo ha hecho una persona en particular. No se citan los comandos. Lo que está acá citado, en algunos casos, en este no, es el paper donde explica cómo se hace, cómo ha hecho el comando. Por ejemplo, el de Hugo Miopo, ¿no? Vamos a poner Miopo match. Esta referencia que pone acá es el paper donde ha explicado Miopo cómo sirve el comando, ¿no? No es que sea un comando simple, es un comando en realidad bien complejo, que tiene su demostración matemática. Esto fue su tesis doctoral y acá explica cómo hace la descomposición de la brecha. Básicamente lo que hace es agarrar, o sea, hombres y mujeres, lamentablemente, hay una asimetría en salarios, ¿no? Las mujeres ganan menos que los hombres, más o menos se calcula en 20 y tantos %. Pero la pregunta es, ¿qué parte de esa diferencia de salarios es explicada por características de la persona y qué parte es explicada por la discriminación por género? Entonces, lo que hace Ñopo es partir esa diferencia en 4 partes. Una parte que es explicada por las características de la persona, una parte explicada por las características específicas de mujeres, una parte explicada por las características específicas de las mujeres y una parte que no es explicada y que se atribuye a la discriminación por género. O sea, sí, hay un montón de comandos que la gente, investigadores, suben y que se usan, ¿no? Entonces, es imposible saber todos los comandos. Todos los días salen comandos nuevos. Entonces, es imposible que se les diga a ustedes que memoricen comandos. Por eso, es normal que la gente que trabaja con Stata pida ayuda usualmente a Stata o a otros foros o a otras páginas donde la gente comparte información. 2 formas rápidas de buscar información son estos: el comando help y el comando search. El comando help lo que hace es busca documentación de un comando dentro del Stata que se ha descargado en su computadora. Pero acá le estoy pidiendo, ayúdame a saber cómo funciona el comando tabulate. Y acá Stata me dice, he encontrado que en tu computadora hay información sobre tabulate de una dirección y tabulate de doble entrada. Eso quiere decir, en realidad, tabular una variable o hacer una tabla de doble entrada. Hago clic y acá me dice. Si quieres hacer una tabla simple de una sola dirección, lo que tienes que hacer es poner el comando o su abreviación, poner el nombre de la variable que quieres tabular y tienes esas opciones de uso. Poner condicionales, ponerle pesos poblacionales y ponerle opciones adicionales que son estas de acá. Y acá le da más información, les da una descripción y acá
les da links sobre ejemplos de cómo se utiliza. Y en algunos casos les da inclusive más ejemplos y les da videos. Acá hay un video de cómo se utiliza ese comando. Va a abrir en YouTube y ahí les va a mostrar un video de cómo utilizar ese comando. Probemos con otro, probemos acá con help, no con match, es lo que les mostré hace un rato. En este caso no hay video porque, bueno, el autor no lo hizo, ¿no? Usualmente hay videos en comandos que han sido hechos por Stata. Si se dan cuenta, cuando hemos abierto el video era de la página de Stata, ¿no? Stata Corp. Si es un comando de una persona, no va a tener video, ¿no? Otro, ¿no? Help encode. Acá me dice. Encode es un comando que sirve para convertir un string a una variable numérica o a una variable categórica, ¿no? ¿Cómo se usa? Pones encode, pones la variable, pones los condicionales, pones generar qué variable y acá puedes poner más cosas. La descripción de cómo se hace, algunos ejemplos, opciones adicionales, y acá les pone un ejemplo de cómo utilizar y el video respectivo. Los help es para eso, para ayudar, para buscar ayuda dentro de la computadora. Pero si no hay información en la computadora, ¿qué hago? Pongo search. Search lo que hace es buscar información de ese comando o de una palabra en todo Internet que esté relacionado con Stata. Por ejemplo, acá me dice, estas búsquedas han sido en archivos de la computadora, en preguntas frecuentes de Internet, en ejemplos y en la revista de Stata. Entonces, esta palabra tabulate la he encontrado en un comando que se llama epitap, en uno que se llama mistable, en uno que se llama tabulate one way, two way, list, en text, en un montón de comandos. Ha encontrado videos donde aparece esa palabra, ha encontrado acá preguntas frecuentes, ejemplos, o sea, ha encontrado un montón de cosas. Por ejemplo, yo no sé cómo se hace yo no sé cómo se hace una ANOVA, una descomposición ANOVA. Entonces le digo, búscame en internet todo lo que tenga que ver ANOVA en Stata. Y acá me aparece. Hemos encontrado ANOVA en el capítulo 27 de un libro de Stata. Hemos encontrado en un comando que se llama ANOVA. Hemos encontrado en un comando que se llama ANOVA Post Estimation. Y en varias cosas. Hemos encontrado libros, videos, preguntas frecuentes, y así vamos buscando, ¿no? ¿Qué más? Esas son dos formas de buscar ayuda rápida. Resulta que, les dije hace un rato, que como hay comandos nuevos, lo que ustedes tienen en su computadora, vamos a abrir, acá está mi Stata. Todos los comandos que ustedes tienen están acá, ADO. Dentro de su Stata hay una carpeta que se llama ADO. En el ADO están todos los comandos que ustedes utilizan. Por ejemplo, hay un comando que se llama regress. En R debe estar por acá regress. Acá está regress. Ahí está regress. Todo esto. Todos estos tres sirven para un comando. Uno de ellos es el código del comando, otro es la ayuda y otro es un soporte. Si ustedes buscan acá, por ejemplo, en tabulate, ¿sí? Por acá debe estar el comando tabulate. Entonces, en esta carpeta AO están todos los comandos predescargados. Pero claramente hay más comandos que no están en su computadora. Si los quieren encontrar e instalar, tienen que hacer lo siguiente. Si no saben el nombre del comando, ponen find it.
Entonces, yo quiero saber un comando que haga el filtro de Hodge-Prescott. Pero no sé cómo se llama el comando. Le voy a decir, búscame algún comando donde aparezca las palabras Hodge-Prescott. Y acá me dice, ok, hemos encontrado esas cosas. Y acá hemos encontrado 6 paquetes estadísticos donde aparece esas palabras Hodge-Prescott. Y yo voy leyendo acá me dice. Este es un comando de stranding, sacarle la tendencia con el filtro de Hodge-Prescott. Y este comando se llama STS5. Hay otro comando que se llama Bekin, otro comando que se llama Butterworth, otro Hamilton Filter, otro HP Filter, otro H-Prescott. Pues todos estos comandos utilizan de alguna forma o son similares al Hodge-Prescott. Si yo quisiera instalarlos, hago clic encima y acá me dice, esto es un módulo para computar el filtro de Hodge-Prescott, la descripción, quién lo hizo, y acá voy a poner clic here to install. Hago clic y acá me dice ha sido satisfactoriamente instalado. Y ya está, el comando ya se ha instalado en mi computador. En caso yo sepa el nombre del comando, yo lo que puedo hacer más rápido es hacer esto. SSC install y el nombre del comando. Eso solamente si saben el nombre del comando exacto. Si no saben, tienen que poner el fin. Entonces, yo ya sé que el comando se llama hprescott, corro, y acá me dice, estamos chequeando si existe en tu computadora el comando, y me dice, ya está, ya lo hemos instalado. Si quiero saber qué hace el comando, pongo help, la abreviación de help es H nomás, hprescott, y acá está. ¿Cómo se utiliza? Pones hprescott, pones la lista de variables, pones los condicionales, y acá una serie de opciones. Tienes ejemplos. Acá está. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Christopher Baum de el Boston College. Y su correo es este. Esta persona lo hizo en base a ¿qué? A los trabajos de Hodge-Prescott, de Powell Cowell y de Morten Raum. Eso. Ok, ¿hasta ahí preguntas, chicos? Sí, todo esto viene para el control. Ya, sigamos. Lo último. Log file. El log file, ¿qué es? Resulta que cuando yo guardo ese do file, lo que yo estoy guardando es esta hoja. Yo lo cierro, me voy a dormir y mañana regreso a seguir trabajando en mi código y lo abro. ¿Dónde está? Son 4. Lo abro y sigo trabajando, ¿no? Y eso está bien, está perfecto. Pero en ocasiones es necesario recordar los resultados que hallé el día anterior o la sesión o días anteriores. Entonces, lo que yo quiero ahora es guardar, este último voy a guardar. Lo que quiero hacer ahora es todo esto que he corrido acá. Un segundo que corra todo esto. Todo esto que he corrido acá, que se guarde en una hoja, en un bloc de notas. ¿Cómo hago eso? Con el log file. ¿Cómo se utiliza? Pongo este log using acá arriba. Debajo de clear all. Pongo log using
Entonces estoy diciendo, créame un archivo log con con el nombre log clase sesión 4, no, log sesión 4, sesión 4. En caso exista, eh, en caso exista un log con ese nombre, reemplázalo. Y al final le voy a ponerle así, un log close. Ya. Todo lo que esté entre log using, que está acá arriba, y el log close, que está acá abajo, se va a guardar en una hoja, en un bloc de notas. A ver, corramos. Está corriendo todo. Y acá está. Voy a poner acá acá ven un cuadernito. Ya voy a abrir ese cuadernito. Y voy a buscar dónde se guardó ese log file. Se debió guardar donde estoy. Perdón, perdón. Mejor. Primero vemos dónde está ya. Acá está mi carpeta y acá apareció uno que dice log session 4. Este es el log file que he guardado y su formato es, digamos, su formato es SMCL. Es un formato de texto. Y acá me aparece una cosa bien rara, pero vamos a abrirlo en esta. Yo voy y cierro mi do file, todo, mi Excel, pero mi Stata, y voy a abrir ahora este log file con Stata. Stata. Y acá está. Acá está este, este cuadernito. Hacemos clic, abro el log file, pongo visualizar. Y lo que me abre es esto. Me dice, el día 30 de marzo a las 9:59 has hecho todo esto. Y has terminado de hacerlo el 30 de marzo a las 9:59:38. Y si se dan cuenta, acá está todo lo que he realizado, los comandos y los resultados. Le dije display 5+5 y me pone el resultado. Le dije que haga una tabla de frecuencia y acá está la tabla de frecuencia. Le dije que haga un summarize y acá está el summarize, ¿no? Entonces, eso es un log file. Un log file no solamente guarda el comando o los comandos, sino también guarda los resultados. Y eso va a ser a veces importante y requerido por sus jefes o investigadores principales, porque eso les ayuda a saber cómo han estado trabajando y si han tenido errores o si han demorado mucho en realizar la actividad que les han planteado, ¿no? Entonces, para eso sirve el, el log file. Preguntas, chicos.
De vuelta para... ¿Dónde estás? Para utilizar el log file, lo que se hace es primero, al inicio se le pone log, using el nombre de log, y al final se le cierra diciendo log close. Preguntas, chicos. Ok, chicos, no se olviden que el martes tenemos control a las 8:15 y va a venir solamente lo que hicimos hoy día y lo que hicimos el martes. Ok, chicos, cuídense, nos vemos, ya es bastante. Diego, Dime, ¿mañana vas a estar en tu oficina de asesoría? voy a estar a las... voy a estar 4... es que hay una presentación de un libro del profesor Jiménez. Voy a estar Ah, de pero 6 a 7, más o menos. Sí, de 6 a 7 voy a estar. Ujú. ya, ya, Me avisas por correo. Para esperar. ya está bien. Cuídense, chicos.